vuelta con las noticias. Como ustedes saben, el día de hoy se cumplen 15 años desde el terremoto del 27F que afectó especialmente a la zona centro y centro-sur de nuestro país, producto también del maremoto que dejó a cientos de víctimas fatales. Tras todos estos años, ¿cuáles han sido los aprendizajes? Pablo Figueroa ha reporteado el tema, nos trae toda la información a esta hora en CNN Tarde. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Claro, una noticia que es bastante cercana para muchos. ¿Tú qué estabas haciendo ese jueves a las 3:34 de la mañana? Perdón, era un viernes para sábado. ¿En qué estabas tú, José, en ese momento, hace 15 años? Yo estaba viviendo en Viña del Mar, venía saliendo de una comida familiar, Pablo, que se extendió, bueno, pleno verano, en esa época todavía con vacaciones universitarias mediante, y nos pilló en Reñaca particularmente. Bueno, en Viña fue fuerte, pero no tuvo la intensidad que tuvo, por ejemplo, en la región del Maule, Ñuble y sobre todo en la región del Biobío. En tu caso, Pablo, ¿en qué estabas en ese momento? No, yo estaba en el colegio todavía, estaba en octavo, no, mentira, era repitente. No, yo estaba como mucha gente en Santiago, me tomó durmiendo, pero generalmente, como muchas de las personas, generalmente el impacto que causó, la conmoción que causó este terremoto, que fue en una madrugada, recordar que estaba el Festival de Viña en ese momento, estaba Arjona, recordemos que fue una de las cosas principales que la suerte jugó a favor de las personas, porque no se alargó un show de Arjona, comenzó antes, si no hubiese tomado ese terremoto a mucha gente dentro de la Quinta Vergara. Fue bastante impactante y muchas de las imágenes que recordamos todos, la mayoría, las vimos después, porque hay que recordar que esto fue en la madrugada, estuvimos más de 10 días, muchas regiones, sobre todo entre la quinta, la octava, sin luz, sin agua, recordar no había internet. Un recuerdo que se cumple 15 años y que sacamos bastantes aprendizajes y algunos que nos recordamos los últimos días, porque este apagón de esta semana nos recordó que hay cosas que hay que tener más a la mano y que nos enseñó el terremoto, desde tener efectivo, por ejemplo, el hecho de tener una radio pila cuando no hay internet. Enseñanzas para un país sísmico que tiene también una infraestructura de edificios que desde la década de los 60, tras el terremoto de Valdivia, ha tomado lecciones. Tenemos otro tipo de jurisdicción en comparación a otros países. Parte de lo que nos dejó este terremoto, el 8.8, porque generalmente nos marcó a toda esta generación, porque no fue hace tanto y fue realmente desde las carreteras que se cayeron las pasarelas, muchas imágenes que están en el recuerdo, muchos momentos que marcaron nuestra idiosincrasia y básicamente hoy día se celebran 15 años. Partamos viendo qué dijo el gobierno esta mañana con respecto a esto, porque es una fecha importante, es una fecha que hay que tomar consideración, tomando más en cuenta que generalmente este país tiene un terremoto al menos cada 20 años al menos, y está muy cerca quizás de tener otro, así que básicamente tuvimos un temblor cerca de 6.5 hace un par de meses, pero se dice que probablemente estamos cerca de otro, hay que estar preparados. ¿Cuáles son las enseñanzas? Partamos viendo qué dijo el gobierno en esta fecha tan especial, ese terremoto y posterior maremoto que finalmente dejó 500 víctimas fatales y tiene un montón de más historias que seguiremos repasando, pero primero escuchemos al gobierno con respecto a las lecciones que se recuerda a 15 años del 8.8 con epicentro en la octava región y que afectó desde la quinta hasta Concepción. Sin duda es un día de harta reflexión, hay muchas familias que sufrieron mucho a propósito del 27F, lo que todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo ese día. Como Estado y como institucionalidad hemos aprendido a lo largo del tiempo, hemos ido mejorando, la misma creación de Senapred da cuenta de aquello. Somos un país que tiene desastres naturales, somos un país que está altamente expuesto al cambio climático. Eso supone tener una institucionalidad acorde, que es lo que hemos trabajado como gobierno, y es un trabajo permanente que hay que seguir mejorando, y hoy día tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con seguir trabajando incansablemente. Bueno, ahí escuchamos, José, al gobierno. Recordar que fueron varias enseñanzas y varias tragedias las que estuvieron de parte de lo que ocurrió hace 15 años. Recordar también, desde ahí viene el cambio alonémico y se llama Senapred, tomando en cuenta los protocolos para estas emergencias, varios cambios que trajo básicamente la seguridad por parte del Estado, las políticas de Estado, transporte, telecomunicaciones, porque no hay que olvidar que gran parte también de los problemas y la gran enseñanza que no se debe olvidar es que la rapidez con la que se debe actuar, la importancia, y que siempre, aunque hay el mínimo riesgo, hay que ir a los cerros en las zonas de playas, Dichato, recordemos, en la séptima región, Iloca,
varios balnearios básicamente que desaparecieron con las olas, y básicamente también varias enseñanzas, y también lo que pasó con los edificios dentro de lo positivo. Básicamente recordar que hay 3 grandes hitos en la historia de las construcciones de grandes edificios en Chile: el terremoto de Chillán en la década de los 30, el de Valdivia el 9.5 de los 60 y el de este 8.8, en donde la diferencia, nos decían, dentro de las construcciones en Chile es que se hacen a base de hormigón. Los edificios que se dieron, los cerca de 40, tienen que ver más que nada con el piso, no con las murallas. Así que, pero mejor, escuchamos a un especialista con respecto a este tema, dentro de todo, el balance positivo, donde se demuestra que este país en los últimos 100 años ha aprendido las lecciones de ser un país sísmico. Escuchamos por parte de lo positivo y las enseñanzas con respecto a las construcciones que se hacen en Chile. La enseñanza principal, yo diría, es que nos dice que estamos en buen pie desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista del diseño, porque nuestras estructuras se comportaron bastante bien. Ahora, siempre hay cosas que se pueden mejorar, y bueno, teníamos algunas estructuras que no se comportaron muy bien, no sé, si pensamos en pasarela, digamos, en el caso, por ejemplo, de edificios del hormigón armado, como les decía, digamos, el detallamiento no era el más adecuado. Y básicamente a los meses del terremoto ya teníamos una normativa o un decreto, digamos, que permitía, digamos, hacer mejoras en el diseño, digamos, basado en las observaciones de ese minuto, digamos, del terremoto. Pero a pesar, digamos, de esas deficiencias, vemos que la gran mayoría se comportó bastante bien. Bueno, ahí está parte de las enseñanzas, José, que tenemos como un país sísmico. En el último siglo tenemos eventos que son de los más telúricos más impactantes del mundo. Solamente en este momento hay varios movimientos sísmicos en la sección en Grecia, por ejemplo, en donde no tienen la misma historia que nosotros, lo que demuestra que hay avances, pero también hay enseñanzas que se deben tomar y no olvidar. Y con respecto a eso, esta semana millones de chilenos se acordaron de que básicamente hay que tener las reservas. Somos un país telúrico y se puede cortar la luz a través de un terremoto. Esa vez tuvimos más de 10 días muchas regiones sin agua, sin comunicación. Nunca está de más las velas y sobre todo manejar efectivo. Recordemos que esa vez se cayeron todos los sistemas por varias semanas en algunas regiones, y la única forma de conseguir alimentos y productos de primera necesidad era a través del efectivo. ¿Qué ocurrió en estos 15 años? Porque generalmente hoy en día la gente no suele usar efectivo por temor a los asaltos. Nos sirvió esta semana con respecto a acordarnos de tener las cuestiones básicas. Responde un sociólogo con este ejemplo, porque tuvimos un llamado de alerta para estar mejor preparados en caso de que llegase un terremoto en el futuro. Tener las cosas básicas. Responde un sociólogo, ¿por qué se nos olvidó lo básico? Lo que aprendimos hace 15 años, cuando estuvimos por lo menos entre el 27 hasta el 11 de marzo, que fue la gran réplica. ¿Se acuerdan? Más de 7 grados. ¿Por qué olvidamos estas cosas básicas? Las velas, la radio, el efectivo. Responde un sociólogo para entendernos un poco mejor y para recordarnos que hay que estar preparados y que Chile es un país sísmico. Si bien recordamos, por ejemplo, mayoritariamente la población chilena en ese periodo de tiempo fue sustantivamente sensible a todo lo que tiene que ver con situación de catástrofe, muchas personas veían programas asociados a las catástrofes, aparecían expertos en los medios de comunicación haciendo referencia a las catástrofes, preparaban un kit asociado a la catástrofe, y con el tiempo, dado que no va ocurriendo, no hay un refuerzo respecto a esta preparación, comienza a producirse un proceso de desensibilización. Esto quiere decir que las emociones intensas que produce la amenaza real o posible o imaginaria de una situación de catástrofe comienza a disminuir, y al mismo tiempo va acompañado con pensamientos o ideas que esto es lejanamente posible. Bueno, José, ahí está parte de una fecha que se debe recordar. De hecho, bueno, en el colegio te enseñan lo básico que hacer en el caso de un temblor, en un terremoto, dónde ganarnos en las partes de abajo de una mesa. Son enseñanzas básicas de una idiosincrasia que, bueno, se cumplen 15 años de uno de los grandes eventos del siglo, al menos de los últimos 100 años a nivel mundial. Está el de Valdivia 9.5 y está este 8.8 de básicamente del 2010, 15 años que se cumplen, y que nunca está de más recordarnos de que puede volver a pasar, y hay que estar preparados en honor a la historia de este país y para que generalmente no corramos problemas. Tuvimos suerte el 2010 generalmente lo que pasó en Viña del Mar, mala suerte lo que pasó, malas decisiones en la 8ª región. Hay de todo. Lo importante siempre es buscar el menor riesgo posible. Así que, José, una fecha importante, una fecha que se conmemora y una fecha de dolor para también un millar de familias, sobre todo en la 8ª región.
Así es, Pablo Figueroa, es importante mirar lo que sucedió con la perspectiva del tiempo y como tú decías al inicio del despacho, saber cómo hemos avanzado, por ejemplo, en nuestra comunicación de riesgo, que fue muy cuestionada e investigada luego de la emergencia del 27F 2010 y por supuesto cómo se ha preparado nuestro sistema de emergencia. Recordemos que en esa época existía el ONEMI, que era una oficina, hoy día tenemos Senapred, que es un servicio que realiza un trabajo mucho más coordinado entre diferentes instituciones. Y por otro lado, Pablo, antes de despedirte en este despacho, quisiera invitarte a ti y a todas las personas que están en la audiencia de CNN Chile a esta hora de la tarde, que luego de las noticias en CNN Tiempo vamos a profundizar sobre este tema desde la perspectiva científica con el geofísico propiamente tal, Cristian Farías, para analizar precisamente lo que hemos avanzado y cuánta energía se puede saber a estas alturas se ha acumulado para poder determinar dentro de la imprecisión o dentro de lo indeterminable que es un terremoto, si es que hay algún territorio en nuestro país que está más propenso que otro a un eventual nuevo movimiento telúrico de tal magnitud. Así que la invitación luego de las noticias a CNN Tiempo. Está bien interesante esa conversación. Pablo Figueroa, gracias por este despacho, sin duda otro de los temas de este 27 de febrero. Gracias, que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Chao, Pablo.